¿Qué tal? Buenos días, Dios les bendiga en esta mañana de domingo y damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de predicar su palabra. Esta mañana quiero hablar de un tema que se llama la ceguera espiritual y quiero que vaya conmigo a San Juan capítulo 9. Vamos a leer unos pasajes del versículo 1 en adelante. San Juan 9:1. Dice la palabra del Señor: Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, que quiere decir maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, la luz soy del mundo. Hay un dicho que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. En el capítulo 8, como introducción, podemos ver del versículo 39 al 59 cómo los judíos le acababan de decir a Jesús que él había nacido en fornicación y él les contesta que ellos eran de su padre el diablo. Y ahorita va a entender por qué le digo todo esto. Y los judíos se defienden diciéndole que él era samaritano y que además tenía demonios. Y para demostrarles lo contrario, aparece en escena esto que acabamos de leer. Jesús mira a un hombre ciego de nacimiento y aquí el Señor Jesús les vuelve a mencionar a ellos que Él era la luz del mundo. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo, dijo Jesús. Y esto tenía que ver en el sentido espiritual y también en lo material. Si algo tiene Dios es que todo lo que nosotros vemos está relacionado el cielo y la tierra. Así que Él sana primero lo material en este hombre que era la ceguera y después vamos a ver cómo trata lo espiritual. Dios siempre está interesado tanto en lo material como en lo espiritual del hombre. Ahora observemos que el ciego nunca le pidió a Jesús que lo sanara. Fue Jesús quien, movido a misericordia, lo sanó. Pero observemos la manera en la que el Señor Jesús lo sana. Hemos leído del verso 1 al 5, ahora veamos el verso 6. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Fíjese cómo el verso 6 nos dice que Jesús escupe en la tierra y hace lodo con la saliva y la tierra y después se lo unta en los ojos al ciego. Yo me pregunté que no era más fácil solo poner las manos en los ojos del ciego y orar por él. A mí jamás se me hubiera ocurrido o se me hubiera imaginado hacer eso al orar por alguien. Es más, solo de verme escupir, usted se hubiera muerto de asco y hubiera salido corriendo. Lo bueno es que el ciego no estaba viendo esto. Él no tuvo tiempo de sentir asco por lo que Jesús estaba haciendo con la saliva y la tierra. Ahora, supongamos que sí estaba consciente y no le importó, ya que lo que él quería era volver a ver. Mucha gente hace cualquier cosa que está a su alcance con tal de sanar de alguna enfermedad. Algunos van con los brujos, con los hechiceros, otros les dicen tómese tal cosa o coma tal cosa y la gente lo hace porque quiere sanar de la enfermedad. Pero en el versículo 7 vamos a ver el ingrediente más importante que Jesús necesitaba para que el milagro pudiera ocurrir. Jesús necesitaba no solo de la tierra y de la saliva para sanar al ciego. Es más, él no necesitaba de eso, pero lo utilizó. El Señor Jesús le dice, verso 7, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, oiga bien, fue entonces y se lavó y regresó viendo. El ingrediente especial en todo esto
es que el hombre obedeció, el ciego obedeció e hizo lo que Jesús le dijo. Él no se puso a cuestionar, él no se puso a mirar los obstáculos que tenía que librar de donde estaba hacia el estanque. Él no dijo si alguien lo podía llevar, él se desplazó, él obedeció. Para que los milagros de Dios sucedan, tenemos que creer que lo que Dios nos está diciendo hacer o lo que Él está haciendo es verdad. Tenemos que creer y tenemos que obedecer. Dios muchas veces hace cosas raras para manifestar su gloria, aunque estas a nosotros nos parezcan ilógicas. Recuerde que Moisés utilizó una vara para abrir el mar cuando el faraón venía persiguiéndolos con todo su ejército y ellos estaban entre faraón y el mar y Moisés utilizó una vara y cuando él alzó la vara el mar se abrió. Dios se le apareció a Moisés también en medio de una zarza que ardía y no se consumía. Era algo ilógico, pero ahí estaba obrando Dios. David utilizó una honda y una piedra para derribar al gigante. Dos cosas muy simples. Claro, detrás de eso estaba la fe que David tenía en Jehová de los ejércitos. El hombre obedeció y por eso mismo creyó y recobró la vista. Y regresó, dice, pero Jesús ya no estaba ahí. Vea, entonces los vecinos y los que antes le habían visto, verso 8, que era ciego, decían: ¿no es este el que se levantaba y mendigaba? Perdón, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, otros: a él se parece. Y él dijo: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Vea lo que estaba diciendo el ciego. Yo solo hice lo que Jesús me dijo, obedecí y recobré la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Y él dijo: no sé. Aquí vemos que el hombre obedeció y por eso mismo creyó y recobró la vista. Pero cuando él regresó, Jesús ya no estaba ahí. Para variar, era un día de reposo cuando el Señor Jesús había hecho este milagro. Y esto iba a traer grandes problemas porque aparecieron en escena los fariseos, quienes estaban ciegos espiritualmente. Y déjeme decirle algo, la ceguera espiritual de los fariseos no los dejó ver la manifestación de la gloria de Dios a través de ese milagro, porque para ellos era más importante guardar el día de reposo que el milagro que estaba sucediendo. Mire lo que dice, verso 13, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Vea, le estaban poniendo más énfasis al día de reposo, o sea, se enfocaban más en algo religioso que en el milagro que Dios estaba haciendo. Y es por esto mismo que el Señor Jesús les recrimina a estos mismos fariseos en Mateo capítulo 23, vaya conmigo, Mateo capítulo 23, versículo 16. Ay de vosotros, guías ciegos, mire cómo los llama, ciegos, que dicen: si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También ustedes dicen: si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Vean, todo lo que ellos hacían era al revés. Para ellos era más importante el oro que el templo. Para ellos era más importante la ofrenda que el altar.
Y aquí nosotros nos damos cuenta que cuando hay un espíritu religioso obrando, no nos deja ver qué es lo más importante para Dios. Regrese a San Juan y vea, versículo 16. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Aquí ellos le preguntan al ciego cómo había sanado. Y aquí es donde comienza a haber problemas entre ellos, porque unos creían que Dios había obrado a través de Jesús y terminan preguntándole al ciego mismo que qué pensaba él de Jesús. Y obviamente la respuesta del ciego no les iba a gustar, y como no creían nada, mandaron a traer a los padres. Mire qué dice. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, pregúntenle a él hablará por sí mismo, sabios los viejos. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, pregúntenle a él. Y entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Y vea, lo que ellos querían era que el ciego dijera que Jesús era un pecador. Entonces él les responde y dijo, si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya se los he dicho y no habéis querido oír, porque ya iban 2 veces que se lo habían preguntado. ¿Por qué lo quieren oír otra vez? ¿Quieren también ustedes hacerse sus discípulos? Y vean, dice el verso 28, y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Vea, todas las pruebas que el hombre ciego les dio eran irrefutables y además eran de acuerdo a la palabra de Dios. Y aquí ustedes y yo vamos a poder ver cómo ese mismo espíritu religioso los hacía mentirosos, porque ellos dijeron que no sabían de dónde era y ellos sabían perfectamente que Jesús era de Nazaret. Verso 30. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que ustedes no sepan de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nace ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Mire, el ciego estaba dándoles una cátedra acerca de lo que la ley de Moisés decía, pero usted va a poder observar en el versículo 34 cómo cuando hay un espíritu religioso va de la mano con un espíritu de orgullo, y ellos le contestan, respondieron y le dijeron, ¿tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros? Vean, diciéndole, ¿tú nos vas a enseñar a nosotros, pecador? Tú que eras un ciego, porque para ellos tener una enfermedad indicaba que había pecado en la vida de la persona, que a causa del pecado ellos estaban así. En el verso 35 vemos cómo el Señor Jesús vuelve a entrar en escena. Ya que los religiosos lo habían dejado en paz y lo habían expulsado, entonces el hombre que había sido sanado, Jesús por segunda vez lo vuelve a buscar. La palabra de Dios dice que el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Él lo busca, verso 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Mire qué pregunta. Cuando lo expulsaron, Jesús lo vuelve a buscar. Jesús había desaparecido y lo vuelve a buscar por una razón. El Señor había sanado la parte física, pero faltaba la parte más importante, la parte espiritual, la parte del alma. Y entonces, por segunda vez lo busca y le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y observe la respuesta del hombre que había estado ciego, tan humilde. Y él le dice, verso 36, respondiendo él dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Yo creo que le estaba diciendo, preséntamelo para que yo lo conozca. Y podemos ver la gratitud en sus palabras. ¿Quién es? Le dijo, para que yo crea en él. Y el Señor Jesús, mire, a pocas personas les dijo literalmente que él era el Mesías, el Hijo de Dios. Una de ellas fue a la mujer samaritana y a este ciego. A la mujer samaritana le dijo, yo soy el que habla contigo. Y el hombre que había estado ciego físicamente ahora va a ver espiritualmente. Jesús le dijo, verso 37, pues le has visto y el que habla contigo, Él es. Mire qué revelación tan maravillosa. Él se estaba revelando como el Mesías. Y aquí podemos ver cómo el Señor hace el milagro de manera integral. Primero sana lo físico, que era la ceguera, y luego sana la ceguera espiritual que él tenía en su alma y en su espíritu. Dios no se equivoca, mire. Y él le dijo, creo, Señor, y le adoró. ¡Wow! ¡Qué tremendo! La palabra del Señor nos dice que muchos que lo vieron a él no creyeron, pero somos más bienaventurados los que no vimos y hemos creído en su nombre. Es por esto mismo que Dios siempre nos va a instar a no estar ciegos espiritualmente. Hay una razón en Apocalipsis capítulo 3 y usted puede pensar, ¿quiénes son los ciegos espirituales? La palabra de Dios nos lo dice claramente. Apocalipsis 3, versículo 15. Y aquí está hablando a la iglesia. En la iglesia pueden haber cristianos ciegos espiritualmente. Pueden haber cristianos religiosos solamente, que están cumpliendo con un patrón, que están cumpliendo con normas y reglas, pero que están perdiendo de vista lo más importante, que es cuando Dios quiere manifestarse. Verso 15 le dice el Espíritu Santo hablando a través de la palabra a la iglesia en la Odisea. Yo conozco tus obras, capítulo 3, versículo 15 de Apocalipsis. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¡Wow! Mire, esto es bien importante. Esto era lo que pasaba con esta iglesia y está pasando con muchos de nosotros hoy en día. La iglesia puede estar ciega espiritualmente. La ceguera espiritual nos hace creer que estamos bien cuando realmente no es así. Nos hace creer que no tenemos necesidad de Dios. Nos hace creer que somos autosuficientes, que no pasa nada si vivimos como vivimos, haciendo nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Mire, Jesús en la última noche, cuando él iba a estar a punto de ser entregado, dice la Escritura que él fue a orar y su oración fue algo como esto: Padre, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino que se haga tu voluntad.
Jesús le estaba diciendo al Padre si había otra manera de morir. Él sabía ya lo que le esperaba, pero aún así Él buscó hacer la voluntad del Padre, no su propia voluntad. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender que si somos ciegos en lo espiritual, estamos perdidos, porque no vamos a poder ver, no vamos a poder dejar que el Espíritu Santo nos muestre en qué estamos mal, qué cosas son las que debemos de cambiar. Yo sé que cada día nosotros damos nuestro mejor esfuerzo por ser mejores personas, por portarnos bien, pero si el Espíritu Santo no es nuestro ayudador, no vamos a poder lograrlo. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda. Son las armas de Dios las que son poderosas para la destrucción de fortalezas. Dios nos da la armadura de Él para que nosotros podamos pelear la buena batalla de la fe. Es importante entonces que no caigamos en esto que el pueblo de Israel cayó, en una ceguera espiritual. Viendo los milagros no creyeron. Por eso yo le dije el dicho: no hay peor ciego que el que no quiera ver. Hoy en día estamos viendo las señales que el mundo mismo está enviándonos a través de todo, de la economía, de la política, de lo moral, de todas las cosas que están pasando y que nos están diciendo que la venida del Señor se acerca. Y es por esto mismo que nosotros tenemos que ser prudentes, como aquellas 5 vírgenes que guardaron un poquito de aceite en sus lámparas. La Biblia dice que las 10 vírgenes cabecearon y se durmieron, pero cuando oyeron la voz del esposo, las 5 prudentes tenían un poquito de aceite en sus lámparas. Así que tenemos que pedirle al Señor que ponga ese aceite de su Espíritu Santo en nosotros, que quite el colirio, que ponga colirio en nuestros ojos, que limpie nuestra mirada, que nos enseñe a ver tanto en lo material como en lo espiritual. La palabra del Señor dice que la ventana del alma son nuestros ojos, que si nuestro ojo es bueno, todo nuestro cuerpo es bueno. Pero si nuestro ojo es malo, entonces habrá tinieblas en nuestro ojo. Cuidado con lo que vemos, cuidado con las cosas que estamos haciendo, porque Dios nos advierte en su palabra que la paga del pecado es muerte. Esta mañana es una buena mañana para que nosotros hagamos lo que dice el Señor en Apocalipsis capítulo 3. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Dios siempre nos va a llamar al arrepentimiento. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aleluya. Vamos a orar en esta mañana, dándole gracias a Dios porque para que Él nos quite la ceguera espiritual, para que podamos ver claramente en qué áreas de nuestra vida estamos fallando y cuáles son esas áreas que tenemos que entregarle al Señor de nuestro corazón. Puede ser el orgullo, el amor al dinero, el amor al trabajo. Hay cosas que no nos están dejando ver a plenitud la gloria de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana. Así como este hombre, Señor, que era ciego de nacimiento, quita la ceguera espiritual en nosotros. Ayúdanos a ver claramente, Señor, lo que tú nos dices a través de tu palabra. Gracias porque, Señor, queremos obedecer como el ciego obedeció. No importa cómo lo hagas, Señor. Tú tuviste que utilizar tu saliva y la tierra para hacer lodo y sanarlo a él. Utiliza lo que sea necesario, Señor, para quitarnos la ceguera espiritual. Ayúdanos a verte, Señor. Queremos ver tu gloria. Queremos ver tu rostro algún día, Señor, cuando tú vengas. Te damos gracias y nos arrepentimos, Señor, de esas áreas que aún no hemos entregado, que hay en nuestro corazón, y las entregamos hoy para que tú las gobiernes, ya sea el área física, sexual, espiritual, el área económica. Señor, todo lo que tenga que ver con nosotros,
lo rendimos a ti. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Aleluya. Dios le bendiga en esta mañana. Les animamos a que podamos participar con nuestros diezmos y ofrendas. Es mi responsabilidad recordárselo cada domingo para que usted pueda ver claramente las bendiciones del Señor a través de su palabra. Gracias por su fidelidad y gracias por su generosidad. Dios les bendiga.